de transferencia de calor que se denomina paredes compuestas. Ya medio lo habíamos mencionado por ahí en la última intervención que tuvimos. Este tipo de situaciones se presenta de manera frecuente, sobre todo para cuando tenemos hornos en los que necesitamos de diferentes materiales para la regulación de la temperatura en la parte interna, sobre todo, ¿no? Hornos, estufas, los hornos obviamente pueden ser industriales, hornos de microondas, qué sé yo, sobre todo esa parte, ¿no? Entonces, el ejercicio es un poquito, hasta cierto punto, hipotético, porque pues difícilmente se va a dar las condiciones que nosotros vamos a presentar en el mismo, pero pues sí, resulta interesante la utilización del mismo, ¿no? Entonces, son paredes compuestas en coordenadas rectangulares. Eso lo debemos de tener presente para poder, déjenme ir aquí en la tablet a la plataforma de Teams, unirme y poderles compartir entonces la pantalla. Ahí estamos. Compartimos pantalla. Y espero yo ya se vea la pizarra. Solamente que dejen, mira, la parte de transferencia 22, no, 21, 1, ¿dónde está? Por transferencia. Ah, ya, ok. Esto fue lo último entonces. A ver, sí. Entonces decía, miren. Profe. Sí, perdón. Prof, ahí decía mi nombre, pero no alcancé a leer qué dice. Ana Cristina Lozano, ¿o qué? Ah, sí, fue de la exposición que hicimos de evaluación. Reprobada, entonces, ¿no? Ahí decía reprobada. Fue de la ¿Qué, expo. no, Perdón, qué profe, es hice? que nada más alcancé a leer y no vi de qué era. Ah, es para que no se me olvide, ¿no? Sí, gracias. Y para quien no, entonces, por ahí si encuentran alguna nota así, quedará decir algo en particular, favorable para ustedes, ¿no? Ok, entonces, ahora sí, vamos a iniciar con el problemita. El problemita es, decía yo, paredes compuestas. Y obviamente aquí es una situación ligeramente atípica, ¿no? Porque decía yo, no se va a presentar de manera real, ¿no? Pero, sin embargo, pues, resulta interesante por la serie de problemáticas que tenemos al respecto, ¿no? Es una pared que está compuesta por 6 materiales, me parece, 3, 4, 5, 6 materiales. Y la distribución de los materiales es la siguiente. Entonces, imagínense que es un corte de un horno, y ese corte entonces vendría a estar dado por lo siguiente. Miren. Está esto. Y está esto de acá. Y vamos a dibujar hacia el interior la serie de materiales que tenemos dispuestos, ¿no? Para el mismo. Cada uno de estos materiales va a tener un espesor en particular y cada uno de estos materiales va a estar distribuidos en una porción diferente. Es decir, si yo dibujase este esquema y dijese que son 4 materiales, pues todos entenderíamos que están participando en cuanto a la resistencia en términos de una unidad, ¿no? No hay variación. Pero para este problema, decíamos, este es el material A. El siguiente material va a estar segmentado en 3 y va a ser el material. Vamos a suponer que las divisiones están perfectamente hechas, ¿no? Es decir, cada uno de estos 3 materiales que están presentes aquí
el material C, el material B y el material C están participando en 1/3 en cuanto a la resistencia en la transferencia de calor. Y obviamente participan en cuanto a la resistencia en términos de su conductividad. Después de eso, viene un siguiente material o un siguiente espesor de material, que es el material D y el material E. Y finalmente, el último material es un material diferente al de inicio, es el material F. Ahora, el ejercicio en sí nos menciona, dice lo siguiente, que se un muro inclusive pudiera ser también un muro de construcción, para que se tenga presente la situación, o sea, pudiera darse en esta serie de situaciones. La idea en todo caso es, insisto, mantener aislada la parte interna del sistema, pues, para evitar pérdidas de calor, ¿no? Entonces tiene un muro, como se muestra en el esquema anterior. Con las dimensiones indicadas. Ahorita colocamos las dimensiones, para que no se vayan a espantar. Dice la cara interior del muro está expuesta a una temperatura de 400 grados centígrados. Y la externa a una temperatura de 100 grados centígrados. Para estas condiciones, dos puntos y aparte, determine 2 puntos y aparte, determine, inciso A, la transferencia de calor. Ahí puso 12. ¿Perdón? Ajá, puso WC. Ah, caray. Sí, porque es doble material, o sea, eso es la parte atípica, ¿no? Se hace cuenta que fue un Ok. ladrillo que se partió a la mitad y luego nos encontramos uno B que estaba igual en 1/3 y los colocamos ahí. Entonces, por eso es que está doble C, ¿no? La transferencia de calor en el sistema. Inciso B, la conductividad térmica del material. D. E inciso C, la temperatura en el nodo, o en el punto mejor, en el punto BD, es decir, aquí donde voy a marcar en rojo ahorita. Es la intersección BDE. Necesitamos conocer la temperatura ahí. Entonces, voy a hacer pequeño el esquemita. Recuerden que posteriormente tienen la posibilidad de revisar el apunte de manera directa. Y ahí a lo mejor pueden amplificar y todo el rollo, ¿no? Entonces, para que quepa bien todo esto, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Entonces, este es
el esquema y vamos a marcar las condiciones experimentales o condiciones de operación, ¿no? Nos dicen que la temperatura aquí es de 400 grados centígrados, por lo tanto, esta es la cara interna, que acá afuera hay 100 grados centígrados, por lo tanto, es la cara externa. También nos muestra el esquema que en este punto, en la intersección DEF, o sea, hacia aquí, hay una temperatura de 295 grados centígrados. Que los espesores de pared son de acá a acá, acá, acá y acá. Tenemos valores siguientes. Son hipotéticos, obviamente, ¿eh? Imagínense la situación. A lo mejor es un revestimiento, por ejemplo, del material A que fuese de yeso y que por lo tanto mide 1 centímetro de espesor. Luego que hay un ladrillo de 5 centímetros de espesor o algún otro material, o el primero es un material aislante, luego el yeso, qué sé yo, ¿no? Cosas como esas. Aquí hay un espesor de 10 centímetros y aquí también hay 5 centímetros. Entonces, esa es la situación que se tiene respecto del esquema con la información de operación del equipo o de la pared y nada más. A ver, vamos a cambiar esto también, un poquito de tamaño para que... Ahí está. Entonces, lo principal que debemos de pensar aquí es que nos piden determinar, insisto, la transferencia de calor que se va a dar. Nótese que no tengo el ancho ni el alto de la pared, ¿no? O sea, debido a eso, a lo mejor no pudiera yo, pues pensar en obtener el calor en términos de la unidad de energía, watts, ¿no? En este caso, podría yo expresar el calor en términos de watts sobre metro cuadrado, para evitar proponer la base de cálculo de 1 metro cuadrado de longitud, ¿no? Sobre todo por las dimensiones que tenemos. O sea, a lo mejor en lugar de utilizar 1 metro, podría yo utilizar 10 centímetros cuadrados, qué sé yo, valores proporcionales. Pero no tenemos el referente que nos permita hacer esto y por lo tanto es válido expresar el calor en términos de la variable Q. De la variable Q expresada como watts sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que hacer un balance. Primero vamos a intentarlo de esta manera para que ustedes noten cuál es la ruta de solución. Y nuestro balance nos dice que la transferencia de calor expresada en watts metro cuadrado y que va a ser igual además a la diferencia de temperaturas sobre la suma de resistencias, ¿no? Si pensamos en un balance general, es decir, de extremo a extremo, dado que los valores de temperatura que conocemos son 400 y 100 grados centígrados, pues entonces tendríamos que decir que el balance va a ser pues, para todo el sistema, ¿no? También pudiéramos suponer que ese valor de 295 le corresponde a toda la cara de esa zona, es decir, que toda esta cara que voy a marcar ahorita con morado estuviese a un valor de temperatura de 295. Sin embargo, si ustedes revisan y hacen una distribución de temperaturas o primero del calor, ¿no? Cómo es que está viajando a lo largo del sistema, notaríamos que el calor está viajando en este sentido. Por ejemplo, para este material tendría esta dirección y este sentido. Y habría una variación de las temperaturas que ya vimos que va a ser en escalón, ¿no? Sería esto, así, y luego así, y así sucesivamente, la distribución de temperaturas, ¿no? Por lo tanto, entonces, recuerden que cuando yo tengo un material diferente, pues va a tener un comportamiento diferente. Es decir, para este caso, a lo mejor el calor está viajando así, ¿sí? Pero
mi distribución de temperaturas no va a ser o no va a coincidir con la distribución de temperaturas para el material ACDF, ¿no? Esto es ACDF. Pero este sería ACEF. Habría una ligera variante. ¿Cuál puede ser esa ligera variante? Pues no lo sé, no lo sabemos, necesitaríamos determinarlo, ¿no? Pero entonces decía, pudiera ser que considerásemos constante la temperatura de 295 sobre toda la cara, lo cual, pues obviamente sería una situación ideal. En el caso real, debería de tener un comportamiento diferente. Lo que sí estamos seguros es que la temperatura en ese nodo, es decir, en el punto, vale 295. Espero se entienda. Por lo tanto, mi balance, el balance que voy a establecer, tendría que ser en términos, por ejemplo, de Q igual a delta T, serían 400 grados centígrados, menos los 100 grados centígrados. Y esto implicaría un balance que le vamos a llamar total, ¿no? El balance total, en los extremos. ¿Y esto va a estar dividido entre qué? La suma de resistencias, ¿no? A la transferencia de calor. Es un sistema en coordenadas rectangulares. Entonces, suma de resistencias, ¿no? Para el caso de todo o sea, del total del sistema, ¿cuántas resistencias tendríamos? Ahí vendría la problemática. Son Vamos a 6. plantear de la siguiente forma. Voy a hacer un poquito más pequeño el enunciado. Son 7, ¿no? Pero estamos de acuerdo que es una combinación de resistencias en paralelo y resistencias en serie, ¿no? Podríamos calcular las resistencias que están en paralelo para después tratarlas como en serie y en total serían 4, ¿no? De hecho, 1, 2, 3, 4, sí, exactamente serían las que tendríamos. Pero vamos a... Acuérdense que normalmente podíamos representar este esquemita de paredes en términos de un sistema de resistencias eléctricas, ¿no? Y el manejo va a ser sumamente parecido. Entonces ahí están las ecuaciones. Y ahora lo que tendríamos que decir, como decía Karen, pues es simple y sencillamente hablar en términos de 4 resistencias. La primera resistencia es la dada por el material A. Esta es la resistencia del material A. Después de ahí vamos a tener una segunda resistencia, pero esa resistencia está dada por 3 resistencias en paralelo. Tenemos la resistencia de C, tenemos la resistencia de B y tenemos la resistencia nuevamente de C, ¿no? Y esas 3 resistencias van a desembocar en una resistencia doble en paralelo, ¿no? Es decir, vamos a tener esto aquí, bueno, ahorramos acá. Acá vamos a marcar la resistencia de D. Acá la resistencia de E. Y después de eso vamos a tener una sola resistencia más. Resistencia de F. De esta manera. Ahora entonces vamos a señalar puntos y cada uno de nuestros puntos van a ser nodos, ¿no? 1, 2 y acá. Para el caso del primer punto es el nodo 1. A este le vamos a llamar el nodo 2. Aquí el nodo 3. Aquí el nodo 4 y finalmente el nodo 5. Observen ustedes entonces que realmente tenemos una resistencia que va del punto 1 o del nodo 1 al nodo 2 más la resistencia del nodo 2 al nodo 3 más la resistencia del nodo 3 al nodo 4 más la resistencia del nodo 4 al nodo 5. Y esta es mi resistencia total. ¿Estamos de acuerdo? Todo claro. O ya se fueron, ya ni siquiera están. Sí, profe, claro. Correcto, entonces, Profe. Todo bien, esto, profe. perfecto, muy bien. Esto es entonces lo que tendríamos en términos de una resistencia, de un circuito de resistencias, ¿no? Ahora entonces,
pues lo primero que deberíamos de ocupar, bueno, voy a borrar el esquemita que tengo aquí para que pueda yo colocar también la información referente de las resistencias que se están dando para los diferentes materiales, ¿no? Entonces, esta es información adicional. Entonces, la información adicional implica la conductividad térmica del material A, conductividad térmica del material B, de C, de D, de E y de F. D ya automáticamente la descartamos, es una incógnita, no la está solicitando el problema. Y todo lo demás se tiene como dato. Entonces, esto vale 2, esto vale 8, esto vale 10, esto 35 y esto de acá 2. Aparentemente es el material, el mismo material. Aparentemente, ¿no? Debido a la conductividad térmica, podríamos decir que el material A es igual al material F, pero están colocados en una condición diferente, ¿no? Entonces, decía, bueno, mi suma de resistencias aquí, en realidad es la resistencia total, ¿no? Porque estoy haciendo o estaría planteando el balance para los puntos iniciales 400 y 100. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Esto qué Sí, quiere profe. decir? Lo que quiere decir es que si yo expreso mi ecuación en términos de la resistencia total, U va a ser igual a 400 menos 100, pues son 300, ¿no? Entonces 300 y ese 300 grados centígrados entre la suma de resistencias. Y la suma de resistencias sería la resistencia de 1 a 2, más la resistencia de 2 a 3, más la resistencia de 3 a 4, más la resistencia de 4 a 5. Entonces tenemos 4 resistencias involucradas en este. Obvio, la resistencia de 2 a 3 es una resistencia en paralelo. Resistencia de 2 a 3, tanto resistencia de 3 a 4, son resistencias en paralelo. Y la forma como las vamos a poder resolver, pues obviamente en sí está muy relacionada con las resistencias al circuito, los circuitos en paralelo, ¿no? Circuitos eléctricos. Salvo la situación de la participación de cada una de las resistencias en términos de su conductividad, que ahorita lo planteamos. Bueno, entonces tenemos esas dos resistencias y el resto, o sea, la resistencia 1 a 2, y luego la de 2 a 3, más la de 3 a 4, más la de 4 a 5, pues son en serie, ¿no? Bien, entonces, noten ustedes que la resistencia de 1 a 2 es igual a la resistencia de A. Y la resistencia de A va a ser igual al espesor de A dividido entre la conductividad térmica de A. Esto lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque tenemos el espesor y tenemos la conductividad térmica del material A. Entonces, de A va a ser igual, o la resistencia de A, perdón, a 0.01 metros. Ese es el espesor de acuerdo con el esquema. Dice que es 1 centímetro. Expresado en metros, 0.01 metros, ¿no? Dividido entre el valor de su conductividad térmica. Y la conductividad térmica, en este caso, para este material vale 2. ¿Dónde va a tener diferencia con el material F? El material F tiene 5 centímetros. Tiene la misma conductividad, pero son 5 centímetros. 4 centímetros más que el material A. Por lo tanto, no podríamos decir que R de A es igual a R de F, ¿no? Esto, vamos a hacerlo sustancialmente más pequeño para tener espacio aquí. Entonces decíamos, miren, la resistencia ahora, la resistencia de 2
A3, que sería la siguiente resistencia que tendría yo que considerar. Ah, bueno, aquí son 2 unidades. No le puse unidades aquí a las conductividades, son watt sobre metro grado Kelvin. Entonces, esto es watt metro Kelvin. La resistencia A me va a dar un valor de 0.005 watt sobre metro cuadrado grado Kelvin. Bien, entonces, la resistencia de 2 a 3, voy a tener que, está expresada, decíamos, por 3 resistencias, ¿no? Resistencia de 2 a 3, que es de aquí a acá. Esto es esto de acá, ¿no? Esto es esto de acá. Esto de acá es esto de acá. Y esto es esta resistencia. Entonces, la resistencia de 2 a 3 implica 3 resistencias. La resistencia de C, la resistencia de B y la resistencia de C nuevamente. Quiere decir que si es correcta la información, decíamos, cada uno de estos elementos está participando en términos de 1/3 respecto de su resistencia en función de su conductividad térmica. Por lo tanto, la resistencia del material C, bueno, esto es igual a la resistencia de C más la resistencia de C más la resistencia de B, perdón, más la resistencia de C. Y la resistencia de C va a ser igual entonces al espesor de C sobre la conductividad del material C y por la fracción con la cual está participando. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? El espesor de C dice que vale 5 centímetros, 0.05 metros, dividido entre la conductividad del material C, que vale 10 watts metro grado Kelvin, por su fracción. Y la fracción, obviamente, será, en este caso, lo vamos a hacer por separado, 1/3. En realidad está participando en 2/3, ¿no? 3/3 la unidad. Tengo 3 elementos y cada uno de ellos tiene las mismas dimensiones, está participando en 1/3 de su resistencia. Ahora, esa es la resistencia de C y esto me va a dar entonces un valor de 0.075 watts metro cuadrado Kelvin. La resistencia de B, pues va a ser la misma historia, el espesor de B entre la conductividad de B por la fracción con la cual está participando. Y esto es entonces, el espesor es el mismo, 0.05, no cambia, metros, y lo que va a cambiar va a ser la conductividad, que para el caso del material B, dice que es 8 watts sobre metro Kelvin. Y esto multiplicado por su fracción, que sigue siendo 1/3. Lo cual me va a dar un valor entonces de resistencia de 0.018. Profesor, a mí la Sí. resistencia de C me da 0.015. ¿De quién, perdón? En C. Ah, ya, ok, sí. Lo que pasa es que entonces aquí es 2 veces la resistencia de C, ¿no? Ah, ok. Sí, entonces ya tengo Pero determinado. Sí, ahí es 2/3. Ajá. Sería 2/3, ¿no? Entonces le quitamos el 2 acá para que. Ahí está. Ok, entonces ya tengo la resistencia de B, la resistencia de 2 a 3. Y aquí es donde viene lo interesante, la diferencia que vamos a tener es que la resistencia de 2 a 3 va a ser igual al inverso de las sumas de las resistencias de C, perdón, y B. Es decir, es el inverso de R de C más el inverso a ella como un gatito blanco y él como un gatito de negro. R de B Compañera, tu micrófono.
Ay, no me acuerdo. Estamos oyendo cosas que no son de la clase. Y esto el inverso. ¿Quién es el que está ahí participando con el micro abierto? ¿Quién sabe? Bueno, entonces, vamos a hacer más pequeño esto para que no se amontone todo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya volé el inverso. Es el inverso del inverso. Entonces, por lo tanto, la resistencia de 2 a 3 es la forma característica como determinamos la resistencia en un circuito eléctrico para un sistema en paralelo, ¿eh? Para que no vayan a decir, ¿y por qué salió eso? ¿Y por qué no se considera igual? Entonces, esto va a ser igual, decíamos, a 1 sobre RDC, que es el 2 veces. Si aquí nomás aparece una RDC, pero en realidad acuérdense que ya estamos determinando aquí 2 veces la resistencia de C. Más 1 sobre la resistencia de B, que es 0.018. Y todo eso a la inversa. Y eso nos va a dar como resultado, si es que todo es correcto, igual a 0.00053. Ya tenemos el valor numérico de la resistencia. Entonces, tendría yo la primera, vamos a marcar con rojo en la ecuación general, tenemos esta resistencia, ya la conocemos. La segunda resistencia, R de 2 a 3, ya la conocemos. Y donde vamos a tener problemas para poderla determinar es la resistencia. Bueno, sí, la dejamos en rojo. La resistencia de 3 a 4. Porque la resistencia de 3 a 4 obviamente va a ser igual a la resistencia, al inverso de la resistencia de R de D más el inverso de la resistencia de R de E. Bueno, esto lo colocamos en negro. En rojo es lo que no tenemos, en negro lo que sí conocemos. Entonces, 1 sobre R de E. Y eso, inverso. Resulta ser que R de D es incógnita. ¿Por qué? R de D sería igual al espesor de D, que sí lo conocemos, entre lo que no conocemos, que es la conductividad de D. Conductividad de D es una incógnita. Y RDE, sí la conocemos, ¿no? RDE es igual al espesor de E, perdón, entre la conductividad de E. Esto tiene valor finito, es decir, conocido. El espesor de E vale, para el caso de este segmento, 10 centímetros, es decir, 0.1 metros, y dividido entre la conductividad de E, que vale 35, ¿no? Y esta resistencia entonces me da el valor de, a ver, vamos a ver dónde estamos. RDE. ¿Cuánto me da? 0.057, ¿no? Según esto. Ah, perdón. Aquí por la fracción. Falta la fracción, ¿no? Me falta la fracción. Aquí igual la misma historia. Esto multiplicado por su fracción con la cual está participando, ¿no? Y esto me da entonces 0.057. Y esa es la propiedad. ¿Dónde? Se entrecortó la pregunta. No, nada, profe, perdón. Ok. De acuerdo. Entonces, hasta ahí digo, o sea, no podemos determinar la resistencia de 3 a 4 porque obviamente tenemos una incógnita y esa incógnita es la resistencia de D básicamente, ¿no? Entonces notarán ustedes que esta ecuación que estamos planteando aquí arriba
o realmente no es la adecuada, ¿no? No es la adecuada, ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente, pues no tenemos toda la información para poder evaluarla, ¿no? Así de fácil y sencillo. Si contáramos con la información, pues podemos hacer el balance general y obtener entonces un valor numérico para dicha transferencia de calor. ¿Qué me resta hacer? Pues analizar el sistema y ver dónde sí tengo esa información. Puedo suponer que decía que la temperatura en el punto 2, donde dice 295, que sea constante para toda esa cara. Esa podría ser una presuposición. Y obviamente hacer el balance, pues para el material F. O sea, no podría ser el balance para de la zona o del punto 1. Vamos a marcarlo aquí arriba. En cuanto a nodos. Este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3, este es el punto 4. Entonces, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5. Entonces decía, pues no me va a quedar otra más que suponer que la temperatura en el nodo 4 pues es constante para toda la pared, ¿no? Lo cual obviamente, insisto, en un caso real no puede suceder de esa manera. Va a haber una diferencia de temperatura en la distribución de la misma, ¿no? Por lo tanto, y dado que no tengo otra salida, voy a establecer un balance. A ver, balance. Para el nodo de 4 a 5. Entonces, Q es igual a ¿qué? Pues otra vez a la diferencia de temperaturas. Diferencia de temperaturas, 295 menos 100. Y todo eso entre la suma de resistencias, pero para el caso del nodo del punto 4 al punto 5, solamente tenemos una resistencia y es la resistencia de F. Y la resistencia de F va a ser igual al espesor de F dividido entre la conductividad de F. El espesor de F dice que es 2 centímetros. No, es cierto, son 5 centímetros, ¿no? 0.05 metros divididos entre la conductividad que es de 2 watts metro Kelvin. Está participando de manera, en términos de la unidad, por lo tanto ahí no hay pierde, ¿no? O sea, no tenemos que hacer más que la operación que nos va a dar 0.025 watt metro cuadrado Kelvin, ¿no? Ok, entonces con esto, pues podemos determinar la transferencia de calor para esa porción del sistema. Entonces 295 menos 100 y todo eso dividido entre 0.025, que me va a dar un valor igual a, son 7800 watt sobre metro cuadrado. Entonces, con eso ya tengo la conductividad, la transferencia de calor que se va a dar en el sistema, ¿no? Pero además, por concepto teórico, yo sé que Q de A es igual a Q de B, es igual a Q de C. Bueno, en realidad, perdón, aquí habría que hacer la acotación, ¿no? Tendría que ser el calor. Manejarlo por nodos. En términos de nodos, exactamente, ¿no? Para que no haya esa confusión. Q de 1 a 2 es igual a Q de 2 a 3, igual a Q de 3 a 4, igual a Q de 4 a 5. Eso es lo correcto, ¿no? Entonces, de esta manera, pues sabemos que ahora sí podemos ocupar ese calor o ese valor del calor que acabamos de obtener, pues para poder encontrar alguna otra información que nos pueda permitir avanzar en la solución al problema. Bien, entonces,
lo que se nos ocurre, o lo que se me ocurre, pudiera ser que tengamos esta variable Q, que además también aquí, Q total, sería igual a Q total, y sería igual a Q, que le vamos a llamar de 1 hasta 5. Entonces, Q de 1 a 5, es decir, todo el balance va a ser igual a la diferencia de temperaturas que habíamos marcado al inicio, que es 400 menos 300, entre la suma de resistencias. Profe, es menos 100. Ah, sí es cierto, perdón. Si no, luego no va a cuadrar, ¿no? Muy bien. Por eso da 3. Profesor, Mándeme. para el cálculo del calor, Sí. ¿no teníamos que convertir los 295 menos 100 a Kelvin? Ah, bueno, ahí hay un concepto básico, ¿no? O sea, tenemos Ok. que, cuando nos referimos a la diferencia en el gradiente de temperatura, pues el valor numérico va a ser el mismo que tengamos en Kelvin que tengamos o que manejemos en centígrado. Por eso no hicimos la conversión. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para quien ponga en duda eso, pues manéjelo en grados Kelvin, manéjelo en grados centígrados y el gradiente nos va a dar el mismo valor numérico, ¿no? Ok, entonces, en ese sentido decíamos, bueno, aquí va a estar la suma de resistencias. Y ya dijimos que esa suma de resistencias está relacionada con todas las resistencias que están interviniendo en el problema, ¿no? Es decir, esta RT. R de 1 a 2, R de 2 a 3, R de 3 a 4, R de 4 a 5. ¿De acuerdo? ¿Eso qué nos traería como consecuencia? Bueno, de hecho le voy a quitar la sumatoria y ya no tendría caso hablar de sumatoria, es la resistencia total. Ya sabemos que la resistencia total es la resistencia de 1 a 2, más la de 2 a 3, más, etc. Y lo que podríamos hacer es que esto es igual a 7800 watts sobre metro cuadrado. De aquí despejamos a RT, la resistencia total. Entonces va a ser igual a 7800, perdón, a 300 entre los 7800, ¿no? Igual al valor de la resistencia RT, que en este caso sería Es que ahí no la tendríamos, profe, y tendríamos que de ahí sacar la resistencia de D y la conductividad. bueno, Sería con eso, despejar. pero en conjunto sí podemos sacar la resistencia total, que eso es lo que estoy pretendiendo hacer. Recuerden que lo que no conozco es la resistencia de D, porque no tengo la conductividad térmica, pero en la resistencia total va implícita esa resistencia. No sé si se entienda. Es como un Sí, trabalenguas. profe. O sea, no la tengo, pero ya la tengo, en realidad, ¿no? La puedo despejar de aquí, la resistencia total. De hecho, me va a dar un valor de 0.025. No, esa es la de F. Entonces la Es resistencia. 0.038. ¿Cuánto, perdón? 0.039. 0.039. Ese es el valor de la resistencia total. Con esa resistencia total, entonces ahora entro en juego con la suma de resistencias. Ya tengo que 0.039 más la resistencia, bueno, esto es igual, perdón. Esto es igual a la resistencia de A, donde la resistencia de A dijimos que era la resistencia de 1 a 2, y esa resistencia de 1 a 2 es 0.05, ¿no? 0.005, más la resistencia de 2 a 3, que es las resistencias en paralelo. Esa resistencia de 2 a 3 es 0.053. 0.053. ¿Doble cero? No. Doble cero. Más, aquí viene la resistencia que no conozco, y esa resistencia que no conozco es la resistencia de 3 a 4, ¿no? De 3 a 4. Más la resistencia de 4 a 5, que es la resistencia de F,
que es 0.025. Entonces, de aquí despejo la resistencia de 3 a 4, que va a ser igual a la diferencia, ¿no? 0.039 menos 0.005 menos 0.0053 menos 0.025. Y la resistencia de 3 a 4 me estará dando, ¿cuánto me da, por favor? 0.00316. 0.00 00. 31 6. Entonces ya tengo la resistencia de 3 a 4. Ahora, como ya tengo la resistencia de 3 a 4, regreso a esta ecuación que tengo aquí. Vamos a copiarla. Vamos a copiar las dos. Nos llevamos esto de aquí, miren. Esto de aquí. Entonces copiamos. Y lo vamos a pegar aquí. Entonces, esta resistencia que no conocíamos, que ahora ya tiene valor, vale 0.00316. ¿De acuerdo? De ahí, obviamente, la idea será en todo caso, pues determinar el valor de la conductividad de D, ¿no? Entonces, para ello, vamos a hablar de que la resistencia de D es igual al espesor de D, que vale 10, 0.1 metros, entre la conductividad de D, que no conozco, obviamente, y todo eso, 1/2, ¿no? Por 1/2. Si divido 0.1 entre 1/2, voy a obtener un valor numérico que, pues obviamente me serviría para simplificar la expresión y poderla manejar de manera más adecuada, ¿no? Y la resistencia de que habíamos dicho que tiene valor, esa ya no hay problema. Solamente, por favor, me dan el valor de la relación de 0.1 entre 1/2. ¿Cuánto me da? 0.2. 0.2, ¿no? Esto es igual a 0.2 sobre KD. Entonces, la resistencia de 3 a 4, que es 0.00316, va a ser igual al inverso del inverso de 1 sobre RD, pero R de D es igual a 0.2 sobre KD más 0. No, perdón, aquí no, todavía no hago la operación. Entonces, más igual aquí sí o no. No, este tampoco. Esta es la resistencia de D, sí. A ver, ya me hice bolas. Sería Acá. más 0.0. Sí, pero este 0.57, punto 0.2 entre KD es la resistencia de D, y eso hay que acordarse que es la inversa, ¿no? Entonces, o sea, lo estoy expresando mal. Esto de aquí sería 1 sobre 0.2 entre KD, ¿no? Más 1 sobre la resistencia de E, que es 0.0057. Y esto, la inversa. ¿Estamos de acuerdo? 1 entre Sí, 0.2 profe. me da 20, ¿no? Profe, creo que a mí 0.00. no me da ese valor de resistencia de 3 a 4. A ver. Checamos entonces, ¿cuánto daría? A mí me da .003104. A mí sí Ligeramente. me da 0.0037, o sea, sí me da eso. Caray, ahí sí hay Dame una... 0.37. O sea, era 30 y... O sea, Sí, era... el 37. Sí, A ver, 0.37. vamos a ver por partes otra vez. Esta es la resistencia de A, vale 0.05, ¿no? .005. La resistencia de 2 a 3
La resistencia de 2 a 3 está acá. Doble Es de 0,53. 0.000. Doble 0,53. Y la resistencia de 3 a 4 no la conocemos. La última resistencia es esta de acá. 0.025. Entonces, con eso ya nada más le restamos a la resistencia total que nos dio de 0.039. Y da de Sí, da 0.0037. 0.0037, profe. A mí Oh. también me da 0.0037. Son 0.037. Al igual. De acuerdo. Ahora, ese punto 0037, que es la resistencia de 3 a 4, pues es lo que tenemos aquí, ¿no? 0.037. Entonces, acá la misma historia. 0.037. Dirán a lo mejor y se la está complicando demasiado, ¿no? En la calculadora meto la función y tengo cuánto vale la conductividad de D. El problema es si no tenemos calculadora, ¿no? Entonces esto es igual, me dicen el inverso de 1 entre 0.2, 20, más el inverso de 1 más 0.057, ¿cuánto da, por favor? $175.43. Y esto el inverso, ¿no? ¿Todavía le saco el inverso? Pues sí, porque es el inverso del inverso. Entonces, Ok. miren, de aquí podemos despejar para KD. Y me dicen cuánto da el valor de KD, por favor. No, perdón, 0.21. No, Ay, a mí me da de 2. 18.96. eso es más acercado. 18.96. 19, bueno. 19, sí. Sí, redondeado. Así es, 19. Y son watts sobre metro Kelvin. Entonces, obviamente va a depender en mucho de las cifras que utilicen, pero pues tenemos un valor de conductividad térmica aparentemente de 19 watts metro Kelvin, ¿no? Con esa conductividad, entonces ya puedo determinar ahora sí la resistencia en el punto D, que va a ser importante para poder determinar la temperatura en el nodo BDE, es decir, aquí en la zona que ahora está en un círculo negro, ¿no? Entonces, requiero esa información y por lo tanto es el espesor de D, que ya dijimos que vale 0.1 metros, entre la conductividad que nos acaba de dar 19 watt metro Kelvin, y todo eso por un medio, ¿no? ¿Y esto cuánto nos da, por favor? Profe, yo tengo una duda. ¿El 20 de dónde salió? Ah, es el inverso, ¿no? O sea, 1 sobre 0.2. No, a mí me da otro valor. A ver, vamos a ver. A mí Igual también. estoy inventando, 5. 1 entre 2. Sí, 0.05, ¿no? Ah, no, nada más 5. No, No, perdón, es 5.
1 entre punto 2. Sí, ya. Ahí está el error, ¿no? Entonces, a ver otra vez, por favor, chéquenle. Pues 5. RDD me dio 0.0105, profe. ¿Qué? Perdón. RDD me dio 0.0105. Ah, pero estaría mal la conductividad, entonces tenemos que volver a determinar la conductividad térmica. La KD la saqué de la ecuación que usted dio en la primera, es que la metí en la Texas. Ajá. Y la hice con sistema de ecuaciones y sí me dio 19. Pero no puede ser, ¿no? Sí. Variaría. A mí me da 27, profe. 27, efectivamente. 28, 27 y fracción. Sí, me da 27.41. Ajá. 27.41. Entonces, esto a favor de checarlo. O sea, eso se derivó del error que cometí aquí, ¿no? Pero bueno, ya una vez corregido, entonces este 27.41, pues ahora sí me va a dar la resistencia de D. ¿Cuánto me daría, por favor? Vamos a quitar esto. Me da de 0.0073. Doble cero. 0.0063. No, 73. Ah, ok, correcto. 7, perdón. De acuerdo, entonces 7.3. Entonces ya tengo la resistencia. ¿Para qué me sirve esto? Ah, pues ahora voy a establecer un balance de calor. Entre los nodos que habíamos dicho, que son el punto 1 y 3. Profesor, me confundí un poco. El resultado anterior de Ajá. 7.3 a la menos 3, ¿qué era? Es la resistencia de D. O sea, dado que ya determinamos la conductividad de D, que era una incógnita, Ah, ok. Cierto. con ese valor determinamos su resistencia, ¿no? Ok, gracias. Ok, entonces el balance de calor diría lo siguiente. Q igual a 400, que es el valor de la temperatura en el nodo 1, menos la temperatura en el punto 3. Y ahí es donde otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Debemos de hacer la consideración de que esa temperatura en el punto 3 aparentemente sería uniforme en toda la cara. Pero en este caso decimos que es en el punto B, D, E. A ver si se entiende. Todo eso dividido entre la suma de resistencias. Y la suma de resistencias, pues obviamente en este caso, suma de resistencias va a ser igual a dos resistencias. La resistencia del nodo 1 a 2 más la resistencia de 2 a 3. La resistencia de 1 a 2 sabemos que es la resistencia de A. La resistencia de 2 a 3 es la suma en paralelo de las resistencias C, B y C, ¿no? Entonces, esa suma de resistencias va a ser igual a 0.005, que es el valor de la resistencia de A, más la resistencia de B, que dijimos, perdón, de la resistencia del punto 1, o del punto 2 al punto 3, que es 0.053, ¿no? Según, aquí está, 0.053. Doble 0.53, sí. ¿Y esto cuánto nos va a dar, por favor? $0.0103. 0.0. ¿Un 0 nada más? 103. Sí, Correcto. 0.103. Entonces, con esto, ahora sí determinamos la temperatura
BDE, ¿no? Que va a ser igual a 7800 multiplicado por 0.0103 más negativo más 400. Entonces, todo esto negativo, ¿no? Temperatura BDE, ¿a qué va a ser igual, por favor? 319.214. 319.214 grados centígrados. Y tenemos entonces el valor de la temperatura, cubierto por lo tanto pues, todas las interrogantes que nos solicitaban, ¿no? La transferencia de calor, la conductividad térmica del material D y obviamente la temperatura en el punto B de I. Que insisto, es una suposición hipotética, ¿eh? Es una suposición hipotética porque recuerden que en realidad el calor está viajando pues en un sistema combinado, ¿no? Y de manera real deberíamos de tener ahí una situación ligeramente diferente para determinar ese calor, ¿no? O esa temperatura más bien, no el calor. De hecho, si se dan cuenta ya desde el calor hay problemas, porque no podemos decir aquí que Q de B sea igual a Q de C e igual a Q de D, ¿no? Hay una ligera variante. Hay una ligera variante, pero es un criterio de ingeniería básica que debemos de suponer, ¿no? De otra manera, tendríamos que hacer un balance, pues, ligeramente diferente, ¿no? Pero esta sería la forma, pues, más conveniente y adecuada para tratar de resolver el problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que surja? Profesor, ¿cuánto había dado la resistencia, la conductividad de D, perdón? 27 y fracción, 27.41 dice. 41. Gracias, profe. Ajá. Entonces, habría una situación, este tipo de problemas, pues seguramente vendría en el examen, entonces contémplenlo, no lo vayan a dejar ahí en el olvido. Está sencillo, está un poquito, pues, Profe, ¿le puede digamos, poner la parte sí, extenso. Va a depender en mucho del número de elementos que tengamos, pero inclusive, ¿no? Por ejemplo, le podríamos agregar a este ejercicio las resistencias que hasta este momento no hemos involucrado, propias por los coeficientes de película, ¿no? Entonces pudiéramos partir de esa situación. Es decir, para que se note lo que estoy comentando, acuérdense que aquí de manera real se va a presentar una película, ¿no? Ahí está exagerada, pero aquí hay HI y aquí hay HE, ¿no? Entonces, si introduzco esas dos resistencias, pues ya el problemita ahora se complica ligeramente, ¿no? No tanto porque, pues, obviamente la intervención de esas resistencias normalmente va a ser el inverso de los coeficientes de película, ¿no? O sea, la resistencia para el punto anterior a 1 estaría dado por, vamos a suponer que sea R de 0, que es la película interna, va a ser igual al inverso de HI, y al final la resistencia externa va a ser 1 sobre HE. De esa forma evaluaría yo dichas resistencias. Ahí no hay mucha complicación en cuanto a agregarlas. Lo que sí tendría yo que contemplarlas, y esto implicaría obviamente una diferencia en los valores de temperatura o en la distribución, ¿no? Del gradiente de temperatura a lo largo del sistema. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Tenemos que seguir avanzando. Vamos a tener que introducir ahora la forma, cómo poder evaluar la ecuación de transferencia de calor para un sistema en coordenadas cilíndricas, ¿no? Que hasta ahorita no hemos incluido absolutamente nada al respecto, ¿no? Para el caso de dicho sistema en coordenadas cilíndricas, hay que hacer notar de que tenemos la situación de que
que vamos a tener, pues, la forma para determinar el área de manera que no podemos eliminar dicha variable, ¿no? Hay que recordar que nosotros obtuvimos la ecuación general, que es con la que hemos estado trabajando hasta este punto, a través del balance general de calor aplicado a un sistema en coordenadas rectangulares. Y decíamos, para el caso de las coordenadas rectangulares, pues obviamente sabemos que el área es igual a la base por la altura. Entonces, esa base por altura nos implicaba que tenía valores constantes y que aparentemente podemos eliminar, ¿no? O simple y sencillamente despreciar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues se nos facilita un poquito la situación del cálculo, ¿no? Para el caso de las coordenadas cilíndricas, pues ya es un poquito más complicado, ¿no? Porque la distribución de calor se va a dar de forma radial, es decir, va a estar en función del radio, pero también se va a dar de manera longitudinal, ¿no? Entonces, ahí habría que estar al pendiente de esa situación. Por lo tanto, es una ecuación que va a estar ligeramente diferente, o que va a ser ligeramente diferente en términos de esta área, ¿no? Podríamos hacer el balance de calor aplicado al envolvente y sabemos que va a haber una diferencia, ¿no? Entonces decíamos, el área aquí va a ser igual a 2 veces pi r por L. De esta manera podemos determinar el área de un cilindro. Evidentemente, normalmente vamos a tener, si es un tubo, por ejemplo, podría yo tener una R1 y una R2, ¿no? La R1, el radio interior, el R2, el radio exterior. Obviamente estamos suponiendo que hay un espesor de pared para el sistema, ¿no? Ahora, el balance de calor, entonces me diría que el calor de entrada menos el calor de salida, más el calor generado por el sistema, pero para un sistema convencional, pues obviamente no hay ese término, ¿no? Y todo esto tendría que ser igualado con 0. Si lo transportamos a variables que se puedan comprender, decimos que el calor en el punto R menos el calor en el punto R más delta R, pues esto es igual a 0. Bueno, esto multiplicado por el área, perdón. Acá arriba también, ¿no? Todo esto por el área. Todo esto por el área e igualado a 0. Y esa área, decíamos, pues obviamente es la variable 2πRL. 2πRL. Por lo que destaca inmediatamente de que cuando yo obtenga mi ecuación diferencial, es decir, si yo a esto lo multiplico entre los términos constantes, bueno, dividiendo más bien, no multiplicando, dividiendo entre términos constantes, el valor de 2, el valor de pi, que es constante, y el valor de L, que es constante. R no lo puedo eliminar o no lo puedo meter en esta condición porque la distribución de calor va a ser en función de R, va a tener variación en R. Por lo tanto, entonces es una variable que no puedo eliminar y no la puedo considerar constante. Entonces, todo esto entre menos esto. ¿Por qué? Pues para obtener mi ecuación diferencial característica, que me va a decir que Q en R más delta R menos Q en R, todo eso dividido entre delta R y multiplicado por la variable R e igualado a 0. Entonces tenemos esta expresión. Si le aplicamos a esta expresión el límite de la función Q cuando tiende la delta R a 0, pues obviamente me va a dar como consecuencia la expresión diferencial de mi función. Entonces voy a obtener dq en términos de dr multiplicado por r, ¿no? E igualado con 0. Ahora, obviamente es una ecuación diferencial sencilla de separación de variables, la cual puedo resolver a través de ese método, de esa técnica. Y aquí nuevamente tendría yo que cuestionarme, ¿no? Yo tengo el radio 1 y el radio 2, o lo que es lo mismo, puedo expresar que es el punto 0 o el punto A y el punto B, vamos a suponer.
Entonces, separo variables y digo, bueno, esta dq por r, obvio, no me conviene separar a r, ¿no? Si la separo, pues queda dividiendo entre 0 y eso se hace indefinido y simple y sencillamente no tengo una solución. Yo busco una solución y por lo tanto, esto es igual a 0 de r. Hasta aquí no hay ningún problema, yo creo, ¿no? Obvio, esto me va a dar 0. Es lógico, 0 por cualquier cosa, 0, ¿no? Pero la variante es que al integrar, voy a integrar desde A hasta B, la variable de Q de R, ¿no? Igual a 0. O sea, no puedo despejar a R porque, insisto, esa variable tiene funcionalidad y esa variable, por lo tanto, no la puedo eliminar. Entonces, ¿esto qué me va a implicar? Pues me va a implicar que obtenga yo una expresión que me va a decir Q de A por R, bueno, en realidad Q de B, ¿no? Q de B porque es límite superior menos límite inferior, Q de B menos Q de A por R. Igual a 0. O lo que es lo mismo, Q de B por R es igual a Q de A por R. Entonces tengo una expresión que finalmente, pues, la pudiera yo maquillar un poquito y decir, pues Q de B, si es B, pues esta es R de B, y esta si es Q de A, esta es R de A, ¿no? O lo que es lo mismo, Q de 0 igual a R de 0, igual a Q de 1, R de 1, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy obteniendo aquí es una expresión que me está indicando que la densidad de flujo de calor en un sistema en coordenadas cilíndricas está en función del radio. Se vuelve a sostener la variable por sí sola. Por lo tanto, pues no la puedo eliminar, ¿no? Ok, continuando entonces con el manejo de la ecuación, pues le voy a aplicar a esta expresión la ley de Fourier. Aplicando ley de Fourier. Recuerden que esto todo es para la superficie sólida, para el metal, para el tubo. Lo que suceda en la parte interna, si es que es un tubo, por ejemplo, y que ese tubo lleve un fluido a temperatura, estaría dado por la ley de enfriamiento de Newton, porque ahí obviamente, pues normalmente se va a dar esta situación, ¿no? Eso, la otra, en caso dado de que se especifique alguna situación extra, pues tendrían que indicarnos la ecuación que tendríamos que manejar. Pero normalmente va a aplicar la ley de enfriamiento de Newton para los sistemas de convección. Bueno, entonces decíamos, esta variable o esta ecuación me dice que Q es igual al valor negativo de K multiplicado por la diferencial de temperatura entre la diferencial del radio, o la variable que tiene peso en este desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta sea Q0. Me voy a quedar ahora con la variable 0, que es exactamente lo mismo. Q de 0 es menos K de T en dr por R de 0 igual a Q de 1 por R de 1. Entonces, hasta ahí no hice más que una simple sustitución en el sistema, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profesor. Obvio, esa Q tendría que ser un término constante, pero va a tener pues funcionalidad en términos de R, ¿no? A ver, aquí está. Ahora, voy a separar variables nuevamente. Separo variables y en este caso, pues me va a quedar que menos o dt por R de 0, que es constante, es igual a Q, valor constante, por la integral de... caray, ¿dónde quedó? No, pues ahí está. Ok, perdón. Entonces, Q sobre menos K
de R, y aquí esta R de 0. Esta R de 0, a ver, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hice? Vamos a borrarle acá. Esta no puede ser constante, la que va a ser constante es R de 1, ¿no? Entonces esta de acá es R, la variable que tiene funcionalidad. Esta entonces es R, integral, negativo, ok, ahí está. Entonces integro nuevamente entre límites, el límite A y el límite B, que es el 1 y el 2, o el 0 y el 1, según sea el caso. Ahí B. Y esto me va a dar lo siguiente entonces, T de B menos T de A por la variable R. Ah, bueno, pero aquí ya no está la variable R. Esta variable R ya me la llevé del otro lado. Entonces aquí me queda igual a término constante Q menos K por el logaritmo natural de R y nada más. Bueno, pero esta R es esta R. R de B menos logaritmo natural de R de A. Y entonces T de B menos T de A va a ser igual a la constante por el logaritmo natural de R de B entre R de A. Y para darle una presentación más adecuada y además que tenga consistencia, es T de B menos T de A igual a Q sobre menos K por el logaritmo natural de R de B entre R de A. O lo que es lo mismo, límite superior, diámetro o radio superior, radio mayor entre radio menor. Siempre vamos a tener esa proporcionalidad. Q igual, por lo tanto, a la diferencia de temperaturas, esto es positivo ya aquí, sobre K por el logaritmo natural de R de B entre R de A. Ahora, ya para el manejo de la ecuación en general, pues ya tendríamos que a lo mejor aplicar el término área, es decir, conservarlo y sustituirlo en la expresión, pero por lo pronto podríamos tener una ecuación de estas características. Va a tener estas características. Ya la resistencia ahora en este caso va a ser el producto de K por A por el logaritmo de R de B entre R de A. Entonces esa va a ser nuestra resistencia. Ya no va a ser simplemente la relación del espesor sobre la conductividad del material. Y de esta manera, pues vamos a tener que igual pues partir con la solución de problemas en coordenadas cilíndricas ahora para pues darle una mayor variedad, ¿no? a los problemas que pudiéramos resolver. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, creo que sí, profe, pero creo que es con respecto a de dónde salió el 27 en No, K. profe. Ah, de la conductividad térmica del material. Ajá. Es Pues que otra creo que vez, a ver, aquí estamos, ¿no? Ese 27 sale de despejar esta variable, KD. Tenemos la resistencia de D, del nodo 3 a 4. Esta es resistencia de 3 a 4. Esta es la resistencia de D, que no conocemos, y esta es la resistencia de E. Este 27.41 simplemente fue despejar, o de esa expresión despejamos a KD, y de ahí se supone que nos da ese 27.41. Es que a todos nos da de 18.96, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe, es lo que estaba yo De diciendo, hecho, lo porque metemos
a la Texas y es lo que da. Me da 29. Sí, 18. Sí. sí, da 18.96. ¿Y de cuánto sería la temperatura con ese valor de 18? La temperatura BDE. O sea, la tenemos que involucrar porque obviamente va a cambiar el valor de la resistencia para el punto 3 a 4, ¿no? 3 a 4, sí, 3 a 4. Entonces, ¿cuánto daría la temperatura? 18. ¿Y en qué nos equivocamos entonces? No, pues está bien. O sea, Karen, seguimos insistiendo que está bien el valor de 27. Es que está bien, pero nada más no lo metieron bien a la calculadora. A mí me dio 29, profesor. De hecho, o sea, tendría que dar un valor aproximado de 28. Pero 27, 28, 29, pues estaría bien, ¿no? Lo que me llama la atención es cómo se supone, o sea, miren, podíamos también partir de una ecuación previa para no complicar tanto la situación, que pudiera ser esta de acá, miren. Profe, igual a mí me da 18.96. Será cuestión Profe, de es que yo creo que ahí el problema No fue lo están metiendo bien en la calculadora. Ajá. Profe, yo creo que ahí el problema más bien fue la reducción. Sí, o sea, a la hora porque de se tiene empecé que a hacer aplicar, la profe. simplificación, según yo, a lo mejor y por ahí suministré algún error, ¿no? Por Sí, eso porque- mismo decía, miren, se pueden quedar con esta expresión. La que Profe, están- es que están- porque según yo Es que el 5 no va, profe. ¿Mande? ¿Qué Es pues que el pasó? según 5 yo no va. en la reducción debería de quedar arriba KD y abajo punto 2. 0.2 abajo. Ah, ya, o sea, en esto, aquí. Sí, porque aplicando la ley del sándwich no da eso. Sí, sí, sí. O sea, aquí daría KD sobre 0.2. No, profesor, al revés, abajo. En la de abajo donde dice 5 sobre KD es 0.2 sobre KD. Ah, ok. ya. No, perdón, KD sobre 0.2. Ok, esto. KD sobre 0.2. Y así ya debe de dar el 27, ¿no? O 28. Así da el 18.96. Sí, da 18 puntos y eso. Yo metí los valores tal cual, Ajá. los sustituí y me da En la 29. primera, ¿no? En esta. Sí, o Ajá. sea, si lo sustituyen en la primera y nada más reemplazan la resistencia Ajá. de D por los valores que tenemos y lo resuelven en la calculadora, les da 27. Sería más en corto, ¿no? Nos No, olvidamos yo de lo esta metí expresión igual aquí. desde la primera ecuación y me sigue dando 18.96 de la primerita ecuación. ¿Sí están poniendo el inverso? El Sí. inverso del inverso, ¿eh? Sí, sí, Pues da. claro, RD. en la primera ecuación ya estaba expresado que era inverso del inverso. Ahí todos lo metimos así y nos dio el Y 18.96. sigue dando el 18. Sí. Pero es que acuérdense, o sea, esa RD es esto de aquí, ¿no? Eso sí lo tienen que hacer. Con RD no hay bronca porque tiene valor numérico. A ese simplemente le sacamos el inverso y ya la libramos, ¿no? El inverso del inverso lo podemos sacar de manera directa. Pero el juego es con esta expresión. ¿Sí estamos ahí? ¿Me oyen? ¿O ya me sacó? No, sí lo escuchamos. Entonces, Karen, ¿sigue siendo lo mismo o ya es diferente ahora? Sí, profe. ¿Qué cambió?
Ya vi dónde está el error. ¿Cuál sería el error entonces? En el 0.037. Ajá. A mí me había dado 0.032 y yo lo calculé con ese valor y con ese valor sí me da el 27. O sea, esto es 0.0032. Ajá. 37 está bien, ¿no? A ver, No, vamos el a checar. 37 está bien, profe. Sí, Ese lo está checamos. bien, profe. El 37 fue el que rectificamos, profe. Sí, bueno, ya lo habíamos rectificado, sí, exactamente. Tienen que ser entonces con el 37. Bueno, entonces miren, aquí vamos a tener que aplicar la siguiente situación. Vamos a tener que rectificar minuciosamente los valores de resistencias para tener el valor adecuado. Lo que sí les comento es que la bibliografía marca como valor de conductividad el valor de 28. Entonces seguramente por ahí hay un ligero error, ¿no? Pequeño error que nos está dando una diferencia en cuanto a la conductividad considerablemente grande, ¿no? Entonces pediría yo que lo revisaran, lo rectificaran y y pues sí tiene que dar ese valor, ¿no? De veintitantos, 28, 27, 29 como máximo, ¿no? Pero no de 18, a menos de que haya por ahí algún error más grave que podría ser, por ejemplo, que no creo, la modificación de los espesores o el valor de la conductividad. O sea, son valores que están checaditos, ¿no? Entonces solamente sería cuestión de revisar nuevamente las operaciones y llegar finalmente a dicho valor, ¿no? Entonces, favor de corroborarlo. En todo caso, la técnica, el método y demás es justamente lo que estamos señalando. No va a haber variación en ese sentido. ¿Qué más? Respecto de la ecuación que acabamos de determinar a través del balance, ya fue una ecuación bastante simplificada, la vamos a ocupar para la siguiente clase, que nos toca el día lunes, para, obviamente, decía yo, pues aplicarle ahora ya la solución de problemas a coordenadas cilíndricas y ya estaríamos entrando en la etapa o en la segunda etapa de la primera unidad, ¿no? Para que tengamos contemplado y en mente de que hay que estar al día porque nuestro semestre es corto, ¿no? Entonces, seguramente en unas cuantas clases más ya estamos también hablando en términos de examen, ¿no? Para que no se les vaya a olvidar y lo tengan presente y tampoco vayan a dar por hecho de que está muy sencillo, ¿no? Está muy, muy ligero. Noten ustedes que, por ejemplo, ahorita en este problema, pues el hecho de manejar, habíamos indicado, ¿no? Que íbamos a redondear a la tercera cifra. Si no lo hacemos, pues vamos a tener ya también ligeras fluctuaciones que pudieran pues, darnos resultados completamente diferentes, ¿no? Entonces, le paramos aquí. Vamos a pasar lista. Hay 35 personas. No sé si ya empezaron las bajas o qué, pero pues habría que estar al pendiente de la situación. ¿Alguna pregunta, algún comentario extra que quieran hacer? No, profe, todo bien. No, profesor, todo bien. Lo que me parece un poquito delicado, un poquito delicado, es el manejo de todos estos inversos. El no manejarlos de manera adecuada sí nos da resultados completamente diferentes. Ahí sí, no hay de otra, ¿no? Entonces, pues sería cuestión de checarlo No, profe. y lo comentamos en la siguiente sesión, ¿no? Profe. Sí. Sí, sigue dando de 18.96 porque cuando sacas la resistencia de D, te da un quinto con KD, la conductividad viene debajo. Al pasar la inversa, te queda 5 veces KD más
1 sobre 0.0057, todo eso a la menos 1. Y lo igualamos al 0.0037 y te sigue dando de 18.96. Y lo pasé incluso con la misma forma de 0.1 entre KD por 1/2 y te da de 18.96. Bueno, aquí habría una forma de corroborar, mira. Si lo hacemos tal como lo hicimos y marcamos ese valor de conductividad, obtuvimos una temperatura en el nodo TBDE de 319. Si hiciésemos el balance con las mismas resistencias, pero ahora hacemos el balance del nodo al revés, del punto 5 al punto 3, entonces, en teoría deberíamos de alcanzar el mismo valor, ¿no? Vamos a alcanzar seguramente 318, 317 de valor de temperatura. Entonces, yo lo que sugeriría es lo siguiente, con ese valor que tú me dices que es el correcto, checa primero la temperatura de acuerdo con el balance que hicimos aquí. Obviamente va a dar un valor diferente, pero lo sensato es que tendría que ir en orden descendente, ¿no? Si tenemos 400 en la superficie caliente, en ese nodo deberíamos tener una temperatura inferior, pero no tanto. O sea, debe de estar entre los límites 400 y 295 y luego debe de cumplir que la temperatura entre el punto 5 y el punto 3, haciendo el balance, pues me debe de dar algo similar. En este caso, te digo, con ese valor de conductividad de 20 y tantos, sí se cumple. Habría que ver con el de 18 o 17, ¿no? De conductividad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favorcito, chéquenlo, Sí, profe. vuélvanlo a hacer, y si sale algo por ahí, pues, que no cumpla, pues, hay un error, ¿no? O sea, estamos introduciendo mal la ecuación o estamos sacando mal los valores de resistencia. Ese pudiera ser el quite, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. No, al contrario, Sí, profe. gracias a ustedes. ¿Alguna situación Gracias. extra?